tan vital que se llene de manera correcta. Entonces, una historia clínica no es nada más que una narración escrita de manera clara, precisa, detallada y ordenada, estructurada de todos los datos y conocimientos que vamos a tener con respecto a nuestro paciente, que en este caso colocamos a un enfermo. ¿Ok? Son tres pilares fundamentales que vamos a tener en una historia clínica. Lo primero va a ser nuestro cuerpo, que va a ser la anamnesis. Tenemos que tener una buena anamnesis. Esa es la primera parte indispensable. La segunda parte va a ser el diagnóstico. Un correcto diagnóstico es lo que nos va a llevar a nuestra tercera parte, que es nuestro plan de tratamiento. Entonces, sin esos tres elementos, se va a caer siempre la historia clínica. Entonces, va a ser una exposición de todos los acontecimientos pasados y presentes de ese individuo, a través de los cuales es posible elaborar un diagnóstico, deducir un pronóstico y poder instruir un tratamiento. Entonces, no se les olviden esos tres pilares fundamentales. Anamnesis, porque ahí es donde sabemos ese pasado y ese presente del paciente. Nuestro diagnóstico, que va a ser a través de todo lo que nosotros vamos a estar llenando y de nuestros conocimientos. Y el plan de tratamiento, que es en base a los conocimientos que nosotros tenemos, vamos a plasmarlos en esa historia y es donde vamos a ir de manera estructurada realizando lo que vamos a hacer. ¿Alguien acá ha llenado una historia clínica ya? En el proceso, maravilloso. Están haciendo el intento, magnífico, pero antes habían tenido contacto con, no la de la Santa María necesariamente, habían tenido contacto con una historia clínica. O sea, pero solo la de la Santa María. De resto, ninguno ha tenido contacto con otro tipo de historia clínica. Ok. Ajá. Entonces, ¿cuáles van a ser las partes de nuestra historia clínica? Vamos a tener los datos personales, el motivo de consulta, nuestra enfermedad actual, antecedentes familiares, hábitos, anamnesis. Vamos a tener el periodontodiagrama, el examen clínico, nuestros controles de placa, evaluaciones de riesgo a caries, análisis de ingesta, evaluaciones estéticas, exámenes integral masticatorios, estudios de modelos, diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento y la secuencia del plan de tratamiento. Fíjense que lo dividí en 18 partes. Suena larguísimo y realmente es larguísimo. Yo no les voy a mentir y decirles, la primera historia clínica, muchachos, la van a llenar en mediodía. Agarren una hora de guardia y la llenan. Mentira. ¿Por qué? Porque primero, no tienen la experiencia. Segundo, todavía no están los conocimientos bien implantados. Y tercero, tienen dudas de todo porque tienen miedo de dañar su historia clínica. ¿Ok? Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Porque les puse 18 puntos. Lo ideal es que se organicen y que puedan decir, hoy voy a hacer hasta el punto 6, hoy voy a hacer hasta el punto 9, hoy voy a hacer, ¿para qué? Para que puedan ir saliendo de la historia. Les doy como consejo, traten de no llenarla tan dispersa una cosa con la otra, porque si ustedes muestran eso al docente que les toque y está no está llenada de manera ordenada, les pueden llamar la atención. Entonces, traten de ir de manera estructurada, como digo, haciendo su checklist de todos estos ítems que están. ¿Ok? Entonces, requisitos clínicos. Requisitos clínicos. 8 pacientes dados de alta. ¿Ok? 2 pacientes sanos, van a haber 10 resinas compuestas, incluyendo 2 interproximales, van a haber 2 amalgamas y un índice de placa y 3 controles de placa por paciente. Les voy a mostrar acá otros tópicos acá que me mandaron. Entonces, los vamos a dividir por objetivos de trimestre. Esto es lo largo, pero lo vamos a dividir por objetivos de trimestre. En el primer trimestre, que es el que nos compete ahorita y es por el que tenemos que hacernos focus, es de nuestro paciente 1, 2 y 3. ¿Ok? Paciente 1, 2 y 3. Vas a tener 5 semanas para realizar los triajes
y entregas de historia clínica. ¿Esta es la primera semana ya corriendo o la segunda? Maravilloso, o sea, les quedan 3 semanas, ¿ok? Nada más se los digo para que se activen, ¿ok? Entonces, 5 semanas para realizar los triajes y entregas de historia clínica. El primer paciente, o sea, todo esto es para refrescar porque se lo dieron ya en la clínica, pero ese primer paciente va a tener características de ictas con códigos 0 y 1. El segundo paciente tiene que tener características con ictas código 2. Y el otro paciente con características con ictas código 3. Escuchen, pueden o no tener lesiones interproximales para remineralizar. Esos son los objetivos claros de este trimestre. Háganse focus de cargo, bueno, entonces se va a hacer tu paciente para el trimestre, para el segundo trimestre. Este primer trimestre, enfóquense en lo más difícil, porque aunque uno piense que son pacientes sanos, son los pacientes más difíciles de conseguir. Creo que lo están experimentando en estos momentos. Entonces, el tercer paciente debería ser sano, no súper sano, sino sano. O sea, pero tiene que ser igual el primero. Escuchen, no. Por eso. No, fíjate que el código INTA está. Entonces, ¿qué les aconsejo yo? Esto es la regla que está en un cuadrito, que te dicen, esto es lo que me tienes que entregar para el primer trimestre. Hay variantes y hay variables en cada una de las evaluaciones. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que quizás tu paciente 1 te fue maravilloso, a Camila resulta que le fue maravilloso con ese paciente 2 y demuestran que tienen una destreza mágica, maravillosa. Cuando llega su próximo paciente, resulta que es un paciente que tiene ICDAS 3, pero también tiene un ICDAS 4. Y la docente la ve en las capacidades para hacerlo y se lo va a aceptar. ¿Ok? ¿Qué quiero decir yo con esto? Que se preparen y que estudien. Porque dependiendo de su actitud en la clínica y las aptitudes que tengan para trabajar, es lo que les va a permitir ciertos atajos, como digo yo, a nivel clínico. ¿Ok? Eso es lo primordial, pero también se aceptan esos casos excepcionales. ¿Ok? No de que, ay, no, bueno, es que la doctora le caí bien y ya en vez de mi paciente 0, en mi paciente 1, ICDAS 0 o 1, el paciente ICDAS 3 y soy feliz. No va a pasar. Ese primer paciente tiene que ser sano. Busquen adolescentes, eso quiere ser difícil porque mientras más mayorcitos estamos, más cositas nos consiguen. ¿Ok? Entonces, tratan de buscar pacientes de la universidad, en la metropolitana, son cosas de trabajo de edad, que estén en el colegio en 5º año, 4º año. Son pacientes que pueden servir porque tienen una dentición ya permanente, pero están jóvenes con menos exposición a que hayan tenido lesiones dentales. ¿Ok? Entonces, segundo trimestre y tercer trimestre no me voy a meter con eso ahorita. Y ya les comenté 8 historias clínicas entregadas con 8 altas. En los casos de las amalgamas, este año estamos pidiendo 3 casos técnicos de amalgamas en taquitos sembrados de la siguiente manera: 1 sembrado para caso clase 1, 2 dientes sembrados uno al lado de otro para realizar la clase 2 y 3 dientes sembrados uno al lado de otro para realizar un caso de clase 6, que es la MOD en el diente de medio. ¿Ok? Los dientes pueden ser tanto premolares como molares y todos deben tener una radiografía inicial y final. ¿Ok? Pregúntame qué pasó. Nada. No. ¿Seguro? Seguro. Ok. Entonces tiene que ser Premolares y molares. ¿Ok? ¿Por qué? Por el tema de la composición en la estructura de la cara. ¿Ok? ¿Y eso Ok. sería un... No, ya yo creo que a partir del segundo trimestre. ¿Y ya no vamos a usar el precoz? Creo que sí lo usan, pues depende de muchos de los docentes que les toque en la guardia. ¿Ok? Pero obligatorio es esto. ¿Ok? Para que se mentalicen entonces hacia lo que va. Porque les estoy diciendo lo de las amalgamas de una vez porque también es difícil conseguir los premolares y molares. Entonces, en vez de perder una guardia clínica en abril,
ya ustedes lo están buscando desde ahorita y los guardaron. Y el que consiga más puede ser súper amigo y también darlo a las demás personas. O sea, cada quien, ahí es donde yo digo el trabajo en equipo, estamos apenas finalizando septiembre, o sea, tienen muchos meses para conseguir los dientes. No vayan a decir en abril, es que no he conseguido un diente, porque se les olvide y me provoca gritar. Entonces, estos son los requisitos. Sé que se llenan de muchas expectativas, ¿ok? Sé que se llenan de muchas porque dicen, bueno, 8 pacientes dados de alta, ya yo he escuchado en años anteriores que nada más hacen 3, que nada más hacen 2, que nada más hicieron 4, pero a medias es súper difícil. Se los dije en la clase anterior, sáquense eso del chip de su cabeza. Ustedes están aquí empezando, desde cero, no existe. O sea, sáquenselo de la cabeza, no existe que ustedes digan, es que no, porque es muy difícil. Si ni siquiera se han enfrentado a su primer paciente. Cada quien hace su propia experiencia de lo que es su sala clínica y bueno, de lo que es su carrera. ¿Okay? Hay altibajos, pero siempre vamos hacia adelante. Y el hecho de que no consiguieron ahorita, conseguirán más adelante. ¿Okay? Pero no se duerman. No crean que, fíjense que ya dije, son 5 semanas y ya pasaron 2. Y ustedes se sienten que no han empezado la universidad todavía. Una pregunta, ¿hace 5 semanas no vamos a tener clases? Pero él va a explicar. Es porque nos da el tiempo. Correcto, el primer trimestre es muy corto. Entonces, no te da chance después de terminar los objetivos para que puedas ser evaluada de manera satisfactoria. Entonces, obviamente, siempre vas a tener chance de entregar, pero a sabiendas matemáticamente que no te va a dar chance de terminar los objetivos. Entonces, busquen ahorita eso, los pacientes y tratar de que les acepten los estudiantes. ¿Okay? Y mientras tanto, vamos viendo el escritorio. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta? Bolígrafo, preferiblemente negro. Seamos formales en nuestra presentación de la historia clínica. No se estresen con, ay, que voy a ponerlo mientras tanto, ojo, yo entiendo. Es muchísimo trabajo. O sea, yo cuando los veo, yo les digo de verdad. O sea, que lo hagan al lápiz y después que lo hagan a bolígrafo, ojo, a gusto del consumidor. Pero, wow, me parece que están perdiendo muchísimo tiempo. El que lo quiera hacer primero a lápiz y después a bolígrafo, se respeta. Pero, oye, si ya te estás ahí escribiendo y ya tú sabes lo que vas a escribir, lo vas pasando de una vez, ¿no? O lo agarraste un papelito y después lo vas traspasando, pero no, agarrar y después repasar, que les quede exacto. Me parece que queda más sucia a veces la historia y seguir trabajando todo. ¿Ok? Preferiblemente negro. Pudiera ser azul, pero preferiblemente negro. Azul. Era lo que les iba a decir. Preferiblemente negro, que la clínica de nosotros, porque la tienen por aquí, no la tienen por aquí. Es azul. ¿Ves? La historia es azul. Entonces la teoría te dice que el bolígrafo debería ser negro para que haya un contraste en lo que tú puedas recibir la información. Si la historia la tienen en negro impresa, pónganla más bonito en azul, por lo que les digo, ese es el contraste visual, que es más fácil ver. ¿Qué me ibas a decir? Esa era la primera, por eso les digo, o sea, preferiblemente negro porque la historia original es azul. Pero si están sacando copias en negro, la hacen azul. ¿Ok? Debe tener la fotocopia de la cédula tanto de ustedes como de su paciente. Obligatorio. Al llegar a ese paciente, así ustedes no sepan si se los van a recibir o no, ya agarran la cédula de identidad. Porque si se la aceptaron, ya tienen eso. Si no se la han aceptado, entonces los ven corriendo por toda la sala clínica para buscarlo. Porque al paciente se le queda la cédula. Al paciente es que es ignorante, ¿sabes? Entonces aprovechen desde un momento que ustedes dicen, ¿quieres ser mi paciente? Sí. Si quieres, pásame una foto de tu cédula y ustedes se encargan. No esperen por el paciente. Una foto carnet de ese paciente. Doctora, pero mi paciente me dijo que no va a pagar $8 para tomarse una foto carnet. Ok. El paciente, ustedes le pueden tomar una foto aquí en el fondo blanco con su teléfono, la recortan y después la mandan a imprimir su foto carnet. Ven cómo vamos solucionando, ¿verdad? Y queda bella la foto. Tiene que ser así en papel de fotografía, no puede ser en Bueno, es que ahorita hay papel glacé, hay papel, o sea, hay varios tipos de papel. Lo ideal
porque en papel chiquito, la foto chiquita queda como pixelada. Entonces, no va. Ajá. Autorización del consentimiento informado. Apuro. Sin el consentimiento informado, ustedes se pueden meter en problemas legales. ¿Ok? Sin el consentimiento informado, el docente por lo general, o casi nunca, les va a dejar atender al paciente. ¿Ok? Porque así como ustedes se pueden meter en problemas legales, el docente es responsable de ustedes. Entonces, por esa razón es que muchas veces no los dejan trabajar. ¿Ok? Entiéndase eso. No es porque el docente quiere ser maluquismo. Quizás a veces habrán sus excepciones. O sea, yo no voy a decir hay de todo en la vida del Señor. Pero muchas veces es porque el docente es responsable de ustedes. Y si hay algo que no le cuadra, él no va a poner en riesgo su parte profesional. ¿Ok? Y por ser un documento legal, se lo dije ya, no se aceptan tachaduras. No pueden estar enmendando, tachando, que eso parezca un carnaval. Ok. Datos personales. Comenzamos a ver la historia clínica. Comenzamos a llenar nuestra historia clínica. Los datos personales. Los datos personales, aunque parezca tontísimo y que parezca, ay, qué fastidio yo llenar, que si cuando cumpleaños, todo esto nos da información de vital importancia. ¿Por qué? Porque esto viene siendo las huellas dactilares de nuestro paciente. ¿Ok? ¿Por qué les digo que son las huellas dactilares? Porque son únicos. Son datos únicos pertenecientes a cada uno de nuestros pacientes. ¿Ok? Y les va a permitir así la identificación. Entonces, aquí la ven. Vamos a comenzar. Vamos a hacer un rapidito por acá. Voy a agarrar la tuya. Ajá. Me dice que no me toman. La fecha, no, aquí creo que no va a estar mal. Espera. La fecha. La fecha es cuando recibimos al paciente. ¿Ok? La fecha cuando recibimos al paciente. El número de historia clínica, aquí todavía no los asignan. ¿Ok? Apellidos y nombres. Tienen que colocar los apellidos y nombres completos. A veces por la corredera, aquí comienzan las tachaduras. Colocan nombre y apellido. Lean primero. Si tiene 3 apellidos, los 3 apellidos tienen que estar. Si tiene 5 nombres, los 5. Me llamo Eucaris Promoto del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad. Escribirán chiquito. Pero es tal cual los datos como aparece en la cédula de identidad. Su número de cédula, la fecha de nacimiento, por favor, completa, mes, día, mes y año, la nacionalidad. Ahorita es importante. Antes, hablo yo de mi época, casi todos eran venezolanos, o sea, casi todos. Ahorita, gracias a Dios por el intercambio cultural y las múltiples migraciones, ahorita tenemos italianos, árabes, rusos, portugueses, norteamericanos, lo que sea. ¿Por qué creen ustedes que es importante la nacionalidad? Porque dependiendo de cada época, hay enfermedades distintas, traumas distintos. Aquí Alejandra nos dice que dependiendo de cada etnia, hay razas y colores. Hay razas y características distintas. Por ahí van las cosas. La fecha de nacimiento se puede poner en número, tiene que ser tipo. No, el número. ¿Cómo fue? 13/10 del 2004. 13/10 2004. Es importante por eso, porque ya desde aquí, ya nosotros comenzamos a tener ciertas características, ciertos patrones que nos pueden dirigir a nuestro paciente. ¿Ok? Porque dependiendo de dónde sean, si son de Oriente, si son de Occidente, si son norteamericanos, si son ya, según lo que nosotros hemos estudiado, sabemos que quizás puede tener un perfil cóncavo, un perfil convexo, que va a ser biprotruso y es de manera de la parte genética, de que quizás puede ser propenso a muchas caries, o sea, aquí lo vamos a saber. ¿Ok? El paciente viene de Zimbabue. Ustedes saben que puede tener déficits nutricionales, me explico, por aquí ya comenzamos nosotros a ver. Entonces, esto es importante. La historia clínica tiene que verla importante desde la fecha, porque desde la fecha es cuando nosotros sabemos cuánto nos vamos a tardar con ese paciente. Y vamos a decir, oh, wow, qué bien me fue, o oh, wow, todo mal. ¿Ok?
Entonces, estado civil, soltero, viudo, casado, concubinato, o sea, ¿por qué creen ahora que es importante? O sea, necesito que se activen esas neuronas. ¿Por qué creen ustedes que es importante saber el estado civil del paciente? Porque, doctores, aparte las historias son súper chismosas, tenemos que saber todo lo que nos dice, o sea, a juro le tenemos que preguntar cosas que no quiere el paciente. Pero ¿por qué creen ustedes que el estado civil sea importante? Ana, ¿por qué creen ustedes que el estado civil es importante? ¿Por qué? ¿En qué puede influir? ¿Ah? ¿En qué? ¿Saben qué puede ser? La parte emocional de ese paciente, la parte psicoemocional que tenga ese paciente puede estar deprimido porque es viudo, y cuando le preguntan, porque ustedes no se van a quedar nada más con que viudo, no, ay, lo siento mucho, hace poco, como si fuese un cuento, no como si ustedes estuviesen interrogando, como ustedes se convierten en los cómplices de ese paciente, en su psicólogo realmente. Ay, ¿hace cuánto fue? Ay, no, doctora, hace 3 meses, estoy mal. Ya ustedes pueden pensar que ese paciente no va a tener buenos hábitos de higiene. ¿Me explico? Entonces ya ustedes van viendo características que les pueden ir adentrando en esa parte intrabucal, que es la que a todos acá como doctores nos interesa. Entonces sí es importante. Un soltero seguramente va a tener una higiene maravillosa porque quiere lucir, quiere estar pendiente, está muy pendiente de su apariencia. Entonces, ¿ven cómo vamos dando luces con nada más los datos principales que ustedes piensan que son irrelevantes? Entonces, seguimos. La edad, evidentemente, ya también influye. No es lo mismo la persona de 20 años que la persona de 75 años. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la persona de 75 años, lo veremos cuando veamos el paciente adulto y el paciente geriatra, el paciente de 75 años, un paciente de 80 años, un paciente que no le importa cómo esté su salud bucal por lo general. O sea, le va a dar igual, vamos a ver quizás recesiones, o sea, hay características clínicas que nos van a definir a un paciente de 20 años, un paciente que en teoría debería estar sano. Sexo, aquí nos ve cualquiera de estas instituciones que es pro y nos multan, nos vetan la historia clínica. Cuando llega una persona y me diga que no. Claro, vamos. Entonces primero no es sexo, es género. Género. Entonces, hay femenino y hay masculino, para fines de nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa si llega una persona que no se llama Daniela, sino se llama Daniel? Él se presenta y te dice, mucho gusto, Daniel. Y ven su cédula de identidad y dice, Daniel. ¿Qué colocan aquí? Lo de la cédula. Y cuando lo ven, usted, doctor, pero no, yo soy Daniel. Ahí ustedes tienen su capacidad para poder decir, profesionalmente, debo colocar los datos de tu cédula de identidad, ya que estas son, las repiten como se les dije yo, las huellas dactilares de tu vida. Entonces yo te voy a llamar, no te preocupes, yo te voy a llamar a ti Daniel y te voy a tratar como Daniel, pero en la historia clínica eres Daniel. ¿Ok? No se hagan bolas porque ya pasa, ya cada vez hay más. O sea, cada vez hay más. Entonces, no. O sea, no, es que yo soy una mata.
yo no quiero que me llames, yo soy ellos, o sea, buenísimo, vas a ser ellos. Claro, pero en la historia De manera respetuosa, el trato va a ser ellos. Pero aquí en la historia clínica es los datos de su cédula de identidad. ¿Ok? La dirección, traten de ponerla lo más completa posible. Evidentemente, en lo que es hay zonas en Venezuela que las direcciones no son urbanizaciones, nuevos teques, no. Vivo en la vereda 5, detrás de, pasando la carretera vieja, tal cual, lo anota, no hay problema. ¿Ok? Porque es importante a la hora de ubicar al paciente cualquier emergencia. ¿Ok? Teléfonos de habitación. En el teléfono de habitación coloquen, por favor, un teléfono de habitación. Ya hay muchos que no tienen teléfono de habitación. Si no tiene teléfono de habitación, coloquen 2 celulares. No, doctora, pero es que yo vivo solo. Pero no tienes el de un vecino, no tienes el de alguien que esté cercano a ti. ¿Por qué? Porque tienes que, para una emergencia, poder ubicar al paciente. Y para ustedes más. ¿Por qué? Porque lo estoy llamando y no me contesta. Ustedes tienen la otra opción B de fastidiar a la otra persona. ¿Ok? Dígame. Habla de uno para que te escuche. Allá, la última, ¿cómo se llama? Ahorita camino. Allá atrás, no, allá. Claro. ¿Tu nombre? Giret. Que te escuche Giret allá atrás. Ok, que ella estaba llenando de mi clínica infantil y la mamá de mi paciente me dijo que ella, o sea, que ella no tenía más nadie, sino solamente ella y su hijo. Correcto. Entonces no pude ni anotar ni en caso de emergencia llamar a ni el. Pero es lo que te estoy diciendo ahorita. Tú le tienes que decir, Yo le dije, no es un familiar. Yo le dije a alguien, o sea, le dije a cualquier persona. No que tienes tenga un acá. vecino, no tienes un... Ay, no te... Y bueno, ese ya lo dejas ahí. La próxima vez que vaya, le dices, conseguiste el número de alguien a quien yo te pueda contactar acá. O sea, es para una emergencia, es cualquier cosa, o sea, es un requisito de la universidad. O sea, el primer día ya lo dejaste hasta ahí porque, bueno, la gente se siente también como que me quieren aquí 6 CPC. Vas la próxima cita otra vez, ay, lo puse, pero cariñosita. Y los hombres, bueno, respetuosos. Pero no lo conseguiste, gente, si me interesa, porque es que te tengo un dato obligatorio, así sea un amiguito, o que vive así cerca, lejos. Igual que el trabajo, o sea, su trabajo es en su casa. Como hago entonces. Su trabajo es de su casa, ¿de qué? ¿Qué haces? Es abogado. O sea, ejerces desde tu casa, sí. Buenísimo. Entonces, ¿qué vas a anotar acá? ¿Qué vas a anotar en el trabajo, en la ocupación actual? Que es a la que vamos. Abogado. No, esa no es. Estoy hablando de la otra de. Pero es por la dirección. Ya hay muchos trabajos, claro, ya hay muchos trabajos. Recuerden que esta historia es del año de María Castaña. O sea, cuando todo el mundo tenía que salir a trabajar de 8 a 5 sin ningún problema con su maletín y llegar a tu casa. Y fíjense que un teléfono nada más, en esa época ni siquiera había teléfonos celulares, señores. Qué horror. Sí, pero es así. O sea, hace 25 años estas historias estaban de esta manera bien. Ahorita hay teletrabajos. Entonces, la paciente trabaja desde su casa. Listo. Ya tú sabes entonces, si la paciente trabaja desde su casa, ¿cuáles pueden ser las condiciones de esa paciente? ¿Ven cómo les voy ahí? Que comienzan a abrir ese panorama. Entonces, ocupación actual ya les expliqué. Teléfono de trabajo, no tengo teléfono de trabajo. Buenísimo, no tienes teléfono de trabajo. ¿Cuál es el correo? No hay teléfono de trabajo, tienes el correo de trabajo. Es que no tengo. ¿Cuál es tu Instagram? Aprovechen las redes sociales, señores. O sea, ya ahorita no hay nadie mentira que está oculto, que no tiene absolutamente a nadie cómo contactar. O sea, tienen que tener redes sociales, tienen que tener teléfono, tienen que tener correo electrónico, o sea, algo como contactarlo. Es mentira que les digan, no, Bareque. O sea, aquí en Caracas, así el paciente viva, en la punta arriba donde no llega la señal, tiene TikTok, por lo menos. O sea, es así. Sofía, diga.
representante, algún tío, algún primo, es su mejor amigo, su exnovio, su exnovio, o sea, alguien debe ver cómo es. Dígame, no veo tu nombre. Los que están atrás no se pusieron el nombre, ¿de verdad? Ah, ok, no, ya. Me retracto, dime. El paciente debe tener por lo menos un celular. Un número de contacto debe tener. Así yo lo tengo en el teléfono. No tengo un teléfono, pero en el teléfono del trabajo, no tengo teléfono del trabajo, pueden poner ahí su datos. ¿Ok? Entonces, diga, Tú claro. le dices teléfono de habitación, hay que poner el número de teléfono del paciente y el de la casa. De la casa. Claro, el de la casa, O nada más de la casa. los dos. Y O si sea, no hacen. tienen que poner que ¿Cómo decirlo bien? Correcto. El paciente no tiene el número de casa. Yo tengo nada más mi digitero. Yo tengo nada más mi digitero. Ah, bueno, mi número es 0412-222-2222. Chévere, ¡pam! ¿Tienes algún otro teléfono donde te podamos contactar? Ay, no, es que yo nada más estoy con mi hija y yo. Ajá. ¿Tienes un correo electrónico donde te puedas contactar? Ah, bueno, pero no lo uso nunca, no importa, dime. Lo anotan. Yo lo anotara en caso de emergencia llamar a. O sea, después de que colocan la persona que llama, hacen un slash y colocan su correo electrónico. ¿Ok? O en caso tal, su Si red no social. tiene nada, lo dejo en blanco, ¿verdad? Si no tiene teléfono, De habitación. pero tiene teléfono celular. O sea, el teléfono de Claro. habitación se convierte ahorita en el teléfono celular. Claro, pero lo puse en el teléfono de trabajo. O sea, pasa nada. no, igual yo ya dañé esto. No, no pasa nada. O sea, tienes un teléfono de contacto. ¿Ok? Y se pone el de caso de emergencia, el número y el nombre de la persona. En caso de emergencia llamará 0412, que este es el número, pusieron el nombre de la persona y entre paréntesis quién es. Es importante porque tú tienes que saber si estás llamando a un amigo, un familiar cercano, al esposo o al presidente de la República. O sea, necesitas saber qué vas a poner ahí. ¿Ok? Remitido por... Aquí no pusieron a nadie. No sé cómo, o sea, Tú lo pusiste por tu propia es mi mano. hermana. Remitido por ya, o sea, ¿Remitido por qué? yo por lo menos. remitido por mí. No vas a poner nada. Por eso. Pero hay veces que la remisión viene de, si es un paciente que te lo remitió a ver Un amigo. un amigo, Pones nombre, la persona apellido de la y persona. entre paréntesis Si el zona. estudiante de aquí de la facultad, si el doctor de la facultad, necesita saber la información. ¿Ok? Fecha de su último control odontológico. Fecha de su último control odontológico. No, María. ¿Qué importante tiene poner la fecha de último control? Estuvo antes, cuáles fueron sus experiencias. No, obviamente. María, ¿qué? Ok. Es importante que nosotros conozcamos cuándo fue el último control odontológico, porque con esto nosotros sabemos cuál puede ser la próxima contacto que nosotros tengamos en boca con ese paciente. Es decir, si viene con buena salud bucal o no, y si es un paciente responsable o no. Porque si ese paciente te dice, tiene 25 años y te dice, uy, no, mi mamá me llevó cuando tenía 12. Y tú, ok, el paciente sabes que te puede faltar, es un paciente que no le gusta ir al odontólogo, o sea, no tiene el hábito de cuidar su salud bucal, o sea, te toca hacer la parte de formación a fondo, ¿ok? Dime, Cami. Una pregunta, ¿en la fecha de último control tiene que ser una fecha exacta o puede ser hace más de un año? Hace más de una, claro, si el O paciente sea, te... yo puedo poner hace más de un año. Claro, el no puedo paciente- poner una fecha exacta. Tú vas a poner, no, porque el paciente por lo general no se va a acordar. El paciente se va a acordar así fue, no, yo fui como en abril. Y entonces tú pones, aproximadamente fue hace 5 meses, entre paréntesis, abril 2020.
No, es Como hacer más de no, ni me como acuerdo. hacer más de un año. A veces te dicen, ni me acuerdo. Entonces tú le dices, ay, pero más o menos hace cuánto. Entonces tú comienzas a sacar la información, más o menos hace cuánto. 5 años, 10 años. Entonces te dicen, más o menos, porque a veces les da pena a ellos decir que realmente no han ido nunca. Entonces tú comienzas a sacarle esa información y te dicen, sí, hace como 10 años más o menos. Entonces tú pones, hace 10 años. Lo colocan en rojo. Hace 10 años lo van a colocar en rojo. ¿Por qué? Porque es una alerta ya que ese paciente nunca ha ido nunca. ¿Ok? Entonces ya llenamos nuestra primera parte de la historia clínica. ¿Vieron que son muchas clases en esto? Ok. Dígame. Después de 6 meses, ya lo colocas en rojo, ¿ok? En lo que son ya más de 6 meses, lo vas a colocar en rojo. Ok, porque una limpieza cada cuánto se debe hacer. Cada 6 meses. Entonces tiene un porqué. O sea, no porque le provocó a la facultad poner 6 meses, ¿ok? Entonces, yo quiero que veamos aquí, ya comenzaron a llenar sus historias. Y a mí me encantaría saber los que ya han llenado, que yo creo que casi todos han llenado la historia clínica, por lo menos en la primera página. Si yo, llenando la historia, yo le pregunto a Ciara, ¿qué es el motivo de consulta? Algo, mami. Va a ser lo explícitamente claro que te está diciendo el paciente por lo que está viniendo, ¿ok? Con los adornos que él está poniendo. Por necesidad. Por necesidad. Por necesidad. Por obligación. Por un favor. Así son de sinceros, realmente cada día me impresiona más la sinceridad de la gente que no les da pena nada. Ajá. No está nadie lo que no está ¿qué pasa? Recuerda que en esos momentos son pacientes. La revisión importante es si ese paciente viene de un alumno de cuarto año que venía de acá. Si ese paciente viene con la doctora Elena Rojo que está haciendo un tratamiento y quiso confiar sus manos en Victoria. ¿Me explico? Entonces, eso lo tienes que poner. ¿Por qué? Porque es importante a la hora de contactar a la historia de ese paciente. Pero ¿qué hago yo con que me pongas aquí que fue remitido por tu mamá? Si tu mamá no es odontólogo, si tu mamá no es médico, ¿sabes? Pero me está remitiendo ella por el caso de ti. O sea, me está remitiendo porque está haciendo un favor. Está remitiendo el paciente. O sea, ahí es donde voy con el meollo del asunto. No les están remitiendo el paciente, les están consiguiendo un paciente para que ustedes los puedan atender. Es ahí la diferencia. No está remitido, está llevado en bandeja de plata para ustedes, convencido y ensalzado para que se atienda con ustedes. Remitido, ajá, que tiene una historia que tú no te... O sea, que hay algo que está seguro. Mira, como hacemos nosotros ya que estamos graduados, se lo va a mandar a la periodoncista para que le haga raspado y alisado radicular. Está
estamos ya claros. Pues no van a poner por mi prima. ¿Quién es tu prima? O sea, ahí es donde voy. Es cosa que, recuerden que esto es un documento legal serio. Dígame, señora. Ajá, dígame. Bueno, no tenía que decir algo para que no distrajéramos a todo el salón. Puedes ir, pero si puedes ir a la doctora Maricruz, que me mande un mensajito confirmando y no hay novedad en eso. Siempre y cuando la doctora me notifique, dile de uno. ¿Tu nombre es? Mariana, eso de ella. Mariana, ok, Mariana. Gracias, Mariana. Ajá. Ok, entonces ahora sí. El motivo de consulta. El motivo de consulta, muchachos, es tal cual, esa expresión aquí está. Expresión del paciente por la cual solicita la atención odontológica. Pueden darse uno o varios motivos en una consulta, mismos que son expresados al inicio de la entrevista clínica. Dígame, Victoria. Hay una secundaria que no se podría como que en el infantil uno pone el infantil por la madre. No, porque recuerda que ya aquí somos adultos mayores de domicilio. Entonces, aquí entre comillas, ¿qué vas a poner? Es que mi prima me trajo. ¿Por qué te trajo tu prima? Para que me evaluara. Mi prima me trajo para que me evaluara. O sea, entre comillas. Necesitas poner eso entre comillas. ¿Por qué? Porque todo lo que sea de manera textual, eso no es aplicado nada más en una historia clínica, es aplicado en la vida. Cuando tú escribes algo textual de una persona, lo debes colocar entre comillas. ¿Por qué? Porque es un lenguaje visual para tú entender que eso está tal cual. Yo saqué una cita de un libro, lo coloco entre comillas. Esa es la razón. O sea, no es porque, insisto, no es un formato, la universidad nos pide que pongamos entre comillas. No, señores. Es un formato a nivel universal de que si esa historia va para China y eso se ve que está entre comillas, no es que el doctor lo sabe, eso es lo que está indicando el paciente. ¿Okay? Esa es la razón. ¿Okay? Ahí la diferencia, me voy a adelantar, no me importa. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la diferencia con la enfermedad actual? Sí, ya Ya lo que nosotros Diagnosticamos no. Esa palabra, ahí. Recuerda que tú estás apenas en la primera hoja. En la primera hoja no hablan de diagnóstico ni que quieran. Los rechazan en la sala clínica. ¿Ok? La primera historia tú no hablas de diagnóstico. La diferencia va a ser... La diferencia es, con la enfermedad actual, es que vas a poner con términos clínicos lo que esa persona te expresó en el motivo de consulta y con lo que tú llenaste anteriormente. Recuerden que todo tiene un orden secuencial. Por eso fíjense que al principio les dije, no comiencen como loquitos llenando para atrás. ¿Por qué? Porque la historia clínica está diseñada para ir haciendo capítulos de ese paciente de manera estructurada y que tú, a medida de que vas llenando, tú vas a llegar al cuento final, que es su diagnóstico y su plan de tratamiento. ¿Eso es en rojo? O sea, tú no puedes ir al capítulo final de la historia si todavía no has llenado esta parte. ¿Ok? Entonces, el motivo de consulta, palabras, jerga del paciente. Enfermedad actual, palabras técnicas del odontólogo. ¿Ok? Entonces, fíjense que en el motivo de consulta te dice examen de rutina, dolor, estética, examen preventivo, sangramiento de encías, malposición dentaria, emergencia de entonces prótesis, otros. La mayoría de sus pacientes en estos momentos va a ser examen de rutina, examen preventivo. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre examen de rutina y examen preventivo? Nicole. O sea, ¿cuál pudiera ser una diferencia entre poner un examen de rutina y un examen preventivo? En
que no tienen nada y solamente control. Y el negativo es diferente para algo y previene. Puede ser, puede ser. Arthur. Ajá. Me parece bien lo que están diciendo y lo que están alegando, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces, ay doctora, pero coloque examen de rutina o examen preventivo. Escuchen a su paciente lo que les digo acá. Es que vengo porque siento que tengo una caries. Es que vengo a hacerme mi limpieza de control continuo. Entonces, ven cómo vamos descifrando de un lado para el otro, escuchando a ese paciente. Escuchen, muchachos. Así, doctora, usted por aquí se ha visto más pacientes que nosotros, pero eso se va desarrollando poco a poco y tengan el instinto. Es decir, ya ustedes están viendo por qué ese paciente está viniendo. Por lo general, ahorita insisto, es más sencillo, entre comillas, porque lo sencillo tiene que tener lenguaje técnico claro. Porque el paciente viene sin dolor, un paciente sano viene sin dolor, un paciente sano viene asintomático. Entonces, eso lo van a colocar acá. Entonces, siguiendo atrás acá, entonces con el motivo de consulta, ya lo hablamos, vamos a anotar en forma legible la causa que está asistiendo al servicio odontológico referido por ese paciente, colocándolo entre comillas. Se utilizan frases breves, sin anotar detalles descriptivos, antecedentes o diagnósticos. Es decir, me duele la cara. Quiero que me revisen los dientes. Ya, no son 500 líneas que va a escribir el paciente. Quiero revisar si tengo caries, me duele una muela o no me gusta mi sonrisa. Porque a veces ustedes traen a ese paciente y resulta que el paciente viene por demandas estéticas y ustedes ni se lo imaginan. ¿Ok? Entonces, ahora con respecto a la enfermedad actual, como ya lo hablamos, va a ser la descripción detallada sobre el inicio y curso de la enfermedad que tiene el paciente, sin entrar a examinar. Por eso no hablamos de un diagnóstico, porque nosotros todavía no hemos abierto la boca de ese paciente. Nosotros no podemos saber un diagnóstico si no hemos visto la boca. Lo que hablamos en la introducción. Un doctor no te puede recetar a ti algo cuando ni siquiera te ha visto. ¿Ok? Eso métenselo en la cabeza. Entonces, son las características del motivo de consulta, explicadas bajo conceptos con terminología técnica. ¿Ok? Debe señalar, aquí los subrayos, si han tomado medicamentos y se han realizado otros exámenes o tratamientos previos. Ejemplos. Quiero revisar si tengo caries. Entonces, quiero revisar si tengo caries, ¿dónde entraría? Examen preventivo. Paciente femenino, todo esto lo tenemos arriba, recuerden. Paciente femenino, 29 años de edad, natural y procedente de Caracas, que asiste a consulta por un examen de rutina preventivo, aparentemente asintomático. Más nada. Más nada. Recuerden que no van a ver más, ustedes no han visto más a ese paciente. Es con la información que tienen arriba y lo que les refirió en el motivo de consulta. Otro, me duele una muela. Paciente masculino de 20 años de edad, natural de San Cristóbal y procedente de Caracas, que asiste a consulta con sintomatología de dolor en la zona inferior izquierda con data de 5 días y refiere haber tomado ibuprofeno de 500 miligramos durante los últimos 3 días. Es lo que te refirió ese paciente. Tú ahí me estás poniendo dolor agudo, dolor crónico, o sea, no estás desarrollando, porque eso es más adelante. Tú ahí es lo que ese paciente te dijo arriba, pero doctora, y le dijo nada más que le duele una muela. Claro, pero recuerdo que ustedes le dijeron, ay, ¿desde cuándo te duele esa muela? No, tengo como 5 días así, tomándome, lo peor es que me he tomado, ¿cuánto has tomado? Ya, nada más eso. Es lo que el paciente te refirió. Tú no estás diagnosticando. En la enfermedad actual no se diagnostica. ¿Ok? No pueden poner en el 23 presenta una lesión activa. Nada de eso. Es regiones, ubicación. ¿Ok? Para que lo sepan. No me gusta mi sonrisa. Paciente femenino de 20 años de edad, natural y docente de Caracas, que asiste a consulta por razones estéticas, aparentemente asintomáticas. Listo. No se enrollen.
El paciente no, es lo que te estoy diciendo. Enfermedad actual, ustedes no están viendo la boca de ese paciente. La enfermedad actual es el desarrollo con un lenguaje técnico de lo que el paciente te dijo en el motivo de consulta. ¿Ok? Es un paciente de 15 años de edad, proveniente de Maturín, Venezuela, que está viniendo